Prólogo. Fe para los tiempos del fin. Primera parte. La Biblia contiene el mejor compendio de fe de todos los tiempos. Sus 66 libros cuentan con total exactitud lo que realmente es la fe. En ella se narran cientos de hazañas heroicas hechas por personas comunes como usted y yo. Estos hombres y mujeres de fe decidieron creerle a Dios en medio de sus debilidades, y por esa fe fueron premiados. En sí, ellos eran personas ordinarias, las cuales, por medio de la fe hicieron cosas extraordinarias. Comprender la fe le hará adentrarse en una maravillosa dimensión en la cual todo le es posible al que cree. La siguiente exposición responderá a las interrogantes más relevantes que usted tenga con respecto a lo que es realmente la fe y a su origen. Esta fe le guiará a usted en su caminar con Cristo, le sostendrá en medio de las pruebas y le hará vencer en medio de las circunstancias, pues la misma le es dada por el Espíritu Santo para fortalecer y alentar su vida, abriéndole los ojos de la fe, para que así usted pueda experimentar una realidad muy distinta a la que pueda estar viendo con sus ojos naturales. Vivir por fe es un estilo de vida emocionante, pues le hace ver lo que a simple vista no es posible observar, le hace hablar lo que naturalmente un hombre común no sería capaz de pronunciar, y hacer lo que por sí mismo no podría lograr. Definitivamente, vivir por fe es tener la expectativa de que ya algo ha comenzado a suceder. La fe le enseñará quién es usted, por qué está aquí, es decir, cuál es su misión en esta vida y hacia dónde va. La fe también le mostrará cuál es su condición delante de Dios. La fe es la que le enseña que la realidad espiritual es preeminente, pues es más fuerte y real que la circunstancial, física y material, ya que el sistema de leyes de este mundo es subordinado al poder de la fe. Además de esto, conocerá el criterio científico, el cual afirma que lo que se escribió en la Biblia hace miles de años es real. La fe también es un idioma y una forma de pensamiento, y como tal, se pueden aprender si nos esforzamos. Observe al apóstol Pablo, el cual llegó a decir cosas que trascienden la razón. 2 Corintios 4, 8-9,13 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, 9 perseguidos, mas no desamparados, derribados, tirados hacia abajo con fuerza, pero no destruidos. 13 Por cuanto tenemos el mismo espíritu que nos capacita para confiar, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hebreos 10:34 Porque ustedes también se compadecieron de los presos, y padecieron con regocijo el despojo violento de sus pertenencias a manos de las autoridades, plenamente convencidos que en ustedes mismos tienen una posesión que es mucho mejor, la cual permanece para siempre. Desde el comienzo del mundo, la fe siempre ha sido la marca distintiva de los siervos de Dios, sin ella es imposible agradar al Señor. Por la fe es que el hombre halla gracia delante de Dios, por la fe oramos, por la fe cantamos, por la fe damos acciones de gracias, por la fe honramos a Dios en medio de las circunstancias, por la fe predicamos, por la fe somos sanos, por la fe recibimos milagros, y por la fe alcanzamos promesas. La fe es más que una confesión, la fe es certeza y convicción. La fe es adentrarse en una dimensión superior, pues le hace amar, creer y obedecer a Dios a pesar de los razonamientos y escenarios. Esta es una enseñanza esencial, la cual usted debe tener en su propia mano, pues le aseguro que si pone en práctica los principios expuestos en este libro, su vida entera será transformada, pues responderá a la interrogante más importante con respecto al fin de los tiempos. Lucas 18:8 Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Ciertamente estamos viviendo los tiempos del fin, y solo las personas que posean una fe genuina podrán permanecer firmes ante las adversidades que vendrán. Si hay algo en lo cual miles de personas concuerdan, es que indudablemente la venida del Mesías está muy cerca. Por tal motivo, a usted le es sumamente necesario conocer los orígenes de la fe. Anímese a hacer lo que la fe le dice que puede hacer. Ya es tiempo de dar un paso más allá, de cavar hondo para encontrar,
de arriesgar para obtener, de desafiar sus límites y de permitir que el Espíritu Santo le impulse a creer en fe. Sígame en este recorrido a través de la historia, abróchese el cinturón y adentrémonos juntos en este expectante viaje por los senderos de la fe. Gerson López Mora, pastor de la congregación Luz a las Naciones, San José, Costa Rica. gersonlopezmora@gmail.com 1. Caminando a paso firme. Hebreos 12:2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es un texto muy revelador para el pueblo de Dios, pues le hace comprender que, si usted tiene a Cristo morando en su corazón, entonces tiene fe. Por ello la Escritura le anima a concentrar toda su atención en Cristo, a tenerlo siempre presente en su corazón. Pues así Él le ayudará a vencer sobre las circunstancias que quieren distraerlo y desenfocarlo de su propósito y destino. Contemple a Cristo, medite en Él, analice su obra de amor y fe, observando cada detalle de su vida. Mire a Cristo como a un faro en la oscuridad que guía su vida en todo momento, más aún en los tiempos de mayor dificultad. El motivo que tiene para hacer esto es firme. Cristo es el objeto de su fe, por ello es llamado el autor y consumador de la fe. ¿Qué significan estos dos términos? Veámoslo. El autor. Este término contiene gran riqueza y significado. Dicha palabra nos muestra la fuente de donde procede la fe. También se usa para señalar y designar a un héroe, y la idea que expresa es esta: Cristo es el capitán, el líder, el príncipe, el creador de la obra por medio de la fe y el máximo exponente de nuestra fe. Esto nos habla que Cristo mismo es el fundador de la fe, es decir, el origen e iniciador de la fe genuina. En sí, Cristo es el que ejecuta, el que da cumplimiento y el que lleva a cabo la obra de fe en el creyente. El consumador. Este término significa perfeccionador. La idea que enuncia es la siguiente: Cristo fue el que cumplió todo, las profecías, la ley y la perfecta voluntad del Padre, es decir, Cristo llevó a su máxima expresión el significado real de la fe. Él es el que perfecciona y completa nuestra fe hasta que ésta llegue a su meta. El escritor del libro de Hebreos usó la designación, autor y consumador, para así puntualizar el papel supremo del ungido al iniciar y terminar la fe genuina. Él es el gran ejemplo de lo que es y significa caminar por fe, sin pecado, con paciencia y de forma perfecta. Mientras continúa en este recorrido por el sendero de la fe, imagínese que él mismo es como una caminata, en la cual Cristo le toma de la mano y le conduce en ella desde el comienzo y hasta el final, y que, mientras avanza en su peregrinaje por esta senda, su vida irá siendo perfeccionada por él, para que así la fe alcance su completa madurez. 2. ¿Qué es la fe? La fe es la obra de la gracia de Dios operando en el corazón del hombre. La fe es creer lo que Cristo dice que es y que hará lo que ha prometido hacer. La fe es creer en la obra redentora que Él hizo por usted en su vida, su muerte expiatoria y su resurrección. La fe es la fuerza espiritual que arranca de raíz el temor y le hace tener valor, poder, determinación, amor y dominio propio, esto con el fin de que usted pueda realizar la obra encomendada. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la fe? Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este texto bíblico le enseña a usted que la fe pertenece al presente y a la hora. La Biblia no dice, fue pues la fe, tampoco dice, será pues la fe, sino que, de forma afirmativa y contundente dice, es, pues, la fe. Por tal motivo es que la fe pertenece al presente y a la hora. Vea estos textos. Salmo 116, 4 Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Salmo 118, 25 Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora.
Note bien que este ahora no es una orden que se le da a Dios, sino que es un ruego que brota de un corazón humilde y desesperado. La fe es la certeza. La palabra certeza tiene que ver con la idea de tener plena seguridad, pero todavía hay algo aún más interesante con respecto a esta palabra. En el idioma hebreo, el significado de certeza es sustancia, y la sustancia es lo primero que Dios necesita para crear algo. La imagen que se transmite en esta expresión es la de poseer en mis manos un título de propiedad. Este título de propiedad es un documento legal, el cual da fe pública de que el artículo que está descrito y detallado allí le pertenece a usted, por cuanto está a su nombre, es decir, el documento que usted posee en su mano. Sirve para evidenciar el derecho de pertenencia que tiene sobre lo adquirido. En palabras de fe, lo que esto significa es lo siguiente: tengo en mi mano la garantía de aquello que he visualizado y pedido en oración. En sí, tal como usted posee en su mano un título de propiedad por algo que compró, de igual manera usted tiene que estar convencido que aquello que ha visto, pedido, y que espera recibir, es suyo. Por lo tanto, cuando pida, primeramente debe hacerlo teniendo una visión muy clara del objeto que pide. Esto significa que usted debe orar en términos precisos, y para esto, tiene que tener deseos y peticiones bien definidas. Es así como un objetivo específico se convierte en certeza. Esto le enseña a usted que la certeza o sustancia es algo bien claro y definido, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que usted espera recibir de Dios? Tiene que verlo primero. Si no, ¿cómo podría ver la fe en acción en su vida? Por este motivo, la certeza tiene que dominar por completo su corazón e imaginación. Todo su ser tiene que llenarse de ese objetivo claro. Como lo dije anteriormente, la fe es la certeza, y la certeza es la sustancia, y ésta se convierte en su título de propiedad, el cual le da la garantía de que ya usted posee en su mano lo que ha visto y pedido. Por tanto, usted debe de estar plenamente convencido que aquello que ha visto y pedido es suyo, es decir, debe de mantenerse firme, teniendo la plena seguridad de que, aunque no vea el asunto materialmente, lo visualiza por la fe y muy pronto será hecho una realidad en su vida. Anímese a recibir la visión de lo que usted espera y piense como si la visión fuese una realidad en su vida. Sueñe con lo que espera recibir y agradezca a Dios por esta nueva realidad. Vea en las Escrituras el maravilloso ejemplo que le da Cristo Jesús. Marcos 11:23 Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La imagen que Cristo le imparte a usted es muy concreta. Él dijo, este monte, no cualquier monte, o algún monte, sino que dijo, a este monte. El principio es el siguiente: primero usted tiene que ver un objetivo claro para que luego la fe comience a accionarse. También debe aprender esto: no basta con orar específicamente, es necesario visualizar y proclamar como un hecho real lo que ha pedido. No preste atención a lo difícil que parezca, recuerde que, la fe no niega un hecho, la fe cambia el hecho. Ciertamente, el monte está allí, pero la fe tiene el poder de hacer que ese monte sea quitado. Ahora usted ha aprendido que la fe es la capacidad dada por el Espíritu de Dios, el cual le hace tener la garantía de que las cosas que espera han venido a usted y ya son una realidad en su vida. Esta fe no se puede entender racionalmente, ya que generalmente va en contra de las cosas que se ven y escuchan. Entonces, para que su fe sea realmente sólida, se necesitan dos cosas: certeza y convicción. La fe es convicción. La fe es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver, pues le hace visualizar el porvenir con absoluto convencimiento. Dicho en otras palabras, la fe es tener la realidad de cosas que no ve. Es la garantía, en cuanto a que no solo le da la seguridad de la existencia de lo que espera, sino también su absoluta posesión. Este convencimiento da al alma el gozo de esas cosas ahora, pues es un anticipo de su realidad. En sí,
la fe le muestra al corazón y la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos naturales. Esto no se trata de una definición teológica o filosófica, más bien es una declaración de cómo opera la fe y de su evidente resultado. A través de todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, su autor hace énfasis en la seguridad del creyente, la cual descansa en las promesas de Dios. ¿De dónde procede la certeza y convicción? De la Biblia, pues todo lo que necesita su fe está escrito en las páginas de las Escrituras en forma de promesas, las cuales están puestas allí para fundamentar, avivar, fortalecer y afirmar su fe. Lo que usted debe de hacer es aprender a hablar y actuar conforme al idioma de la fe y no al de las situaciones. Observe con gran detalle la maravillosa forma en que el profeta Habacuc aplicó este lenguaje de fe en medio de las circunstancias adversas que estaba viviendo la nación de Israel. Habacuc 3, 17-18 Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya uvas, aunque falte la aceituna del olivo, y los campos de labrado no produzcan alimentos, aunque se acaben los rebaños de ovejas, y no haya vacas en los establos 18 Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. 19 Jehová Elohim es mi fortaleza. Él me hace ligero y de paso firme como al ciervo y me capacita para andar en las alturas. Esta fe desafía los límites naturales, pues de ninguna manera dependerá de sus 5 sentidos para creer. Si usted, tal y como lo hizo el profeta Habacuc, aprende a aplicar este lenguaje de la fe en medio de la adversidad, cosas maravillosas comenzarán a acontecer en su vida. Verá cómo las palabras negativas se disipan de su boca, y de sus labios comenzarán a brotar expresiones de exaltación a Dios. También contemplará cómo la fe que Cristo ha puesto en usted comenzará a afectar progresivamente su forma de ver, pensar, hablar, sentir y actuar. Las circunstancias no controlarán más su vida, pues la fe le hará decir, no importa lo que pase o lo que vea, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová Elohim es mi fortaleza. Él me hace ligero y de paso firme como al ciervo y me capacita para andar en las alturas. El lenguaje de la fe es un idioma de altura pues está fundamentada en la verdad de Dios. La raíz etimológica del término fe. Para comprender la importancia de esta interrogante del Señor, nos es necesario conocer cuál es la raíz etimológica del término fe, es decir, el lugar geográfico de donde proviene dicha palabra, el idioma en que fue pronunciada y la cultura de quienes habitaron dicha zona, ya que sólo así lograremos definir cuál es su significado más profundo. La palabra fe tiene su origen en la tierra de Ur de los Caldeos, en Harán. Hay mucha especulación de cuáles eran las lenguas que se hablaban en aquella región. Sin embargo, muchos afirman que eran lenguas semíticas, pueblos descendientes de Sem, el hijo de Noé. Estos pueblos hablaban idiomas como el sumerio, el acadio, el arameo y el hebreo. La primera vez que la Biblia hace referencia a la fe es en el Antiguo Testamento, precisamente con respecto a Abraham. Lea el siguiente texto. Génesis 15:6 Y creyó, Abraham, al Señor, y le fue contado por justicia. La palabra hebrea para creyó es aman. Este verbo tiene un gran significado, pues de ella se deriva la palabra amén, la cual tiene que ver con creer, firmeza, verdad, fidelidad y confianza. Esta palabra amén proviene de las palabras hebreas yo creo. Así pues, cada vez que digo amén, estoy fortaleciendo, confirmando y afirmando mis creencias. Ahora bien, posteriormente de la palabra aman es que procederá el término fe. Muchos siglos después, la palabra fe se tradujo al idioma griego como pistis, cuyo significado es convicción. Voy a darles un ejemplo de pistis. Yo puedo decir que tengo convicción de que Dios existe. Sin embargo, la palabra pistis no expresa ni el sentido ni la riqueza del primer significado milenial, es decir, el que una persona sepa que Dios existe. No necesariamente involucra en ella un cambio de actitud o un compromiso por permanecer sometido en obediencia a las leyes de Dios. Para aclararnos este concepto, el apóstol Santiago, Jacobo, lo expresará de la siguiente manera.
Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Así queda claro que el verbo creer no es un sinónimo de fe, pues el simple hecho de un creer intelectual no es suficiente para afirmar que se tiene fe verdadera, ya que sería absurdo pensar que un demonio pudiera tener fe. Entonces, para comprender bien el término fe, es preciso indagar diligentemente acerca de cuál es la palabra hebrea que fue escrita antes del término griego pistis. Al descubrir esto, usted se adentrará en un maravilloso recorrido por el tiempo y las circunstancias que rodearon a todos los hombres de fe. El término hebreo emuná. La palabra hebrea que se escribió antes del término griego pistis es emuná, su significado literal es confianza. Sin embargo, su interpretación más amplia tiene un sentido práctico y poderoso, el cual es fe obediente, y la idea que expresa es la siguiente: apegar mi vida a lo que creo, obedecer lo que creo, hablar, hacer y vivir conforme a lo que creo. Consecuentemente a esto, serán sus acciones diarias las que mostrarán y confirmarán su fe en Dios. En fin, emuná tiene que ver con mostrar un estilo de vida que profese creerle a Dios al obedecer su palabra, pues esta fe nos habla de una relación personal con el Señor. Esta comunión con Él es la que fortalecerá nuestra fe, pues la misma irá alcanzando madurez, poder y fidelidad. 3. Las dos manifestaciones de la fe. La Biblia enseña que la fe se manifiesta en el creyente de dos maneras, primeramente, como un fruto del Espíritu y luego como don espiritual. La fe se manifiesta como un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Un fruto del Espíritu es la expresión visible del trabajo invisible que hace Dios en la vida del hombre a través de su palabra. La fe como fruto comenzó en usted desde el momento mismo en que escuchó el mensaje del Evangelio y creyó en Cristo para su salvación. Lea con detalle el siguiente texto de las Escrituras. Efesios 2, 8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9 No por obras, para que nadie se gloríe. En la medida que usted se entregue a Dios en oración y dedique parte de su tiempo a leer, estudiar, meditar y obedecer su palabra, en esa misma medida su fe irá siendo incrementada. Recuerde, en el reino de los cielos no existen los atajos. Por medio de las Escrituras aprendimos que la fe se manifiesta en el creyente como un fruto del Espíritu. Ahora veremos su segunda manifestación en el creyente que ha alcanzado madurez. La fe se manifiesta como un don espiritual. 1 Corintios 12:1, 4, 7, 9 No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. 4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. 9 A otro, fe por el mismo Espíritu. Este don representa una forma única de fe que va más allá de la fe salvadora, pues nos da la capacidad de creer sin titubear, de hacer cualquier obra y soportar cualquier prueba. Este don se presenta cuando el Espíritu Santo imparte en su ser una medida específica de fe, la cual le da la certeza de que Dios va a intervenir en dicha circunstancia y lo guía a pedir un milagro, del cual existe la convicción de realizarse. El que posee este don llega a entrar en una dimensión especial de fe, la cual hará que logre realizar la misión encomendada, ya que dicha obra requiere de una fe que va más allá de un conocimiento intelectual, en sí. Este don de fe viene como un impulso del Espíritu Santo y consiste en una confianza absoluta que no alberga la mínima duda en torno al asunto que se trate, ya que este don le hace actuar de forma desafiante, pues no presta ninguna consideración a los obstáculos que se presenten, pues se sabe que, a través de él, se manifestará el gran poder de Dios para adquirir, salvar, sanar, perdonar, levantar, restaurar, vivificar, etc. Así que, ore hasta tener la seguridad de lo que pide. Voy a ilustrar esto con el siguiente relato. La historia de Hudson Taylor.
Cuando el gran misionero Hudson Taylor viajó a China, lo hizo en un barco de velas. Mientras se acercaban a la península de Melay y a la isla de Sumatra, el misionero escuchó a alguien tocando la puerta de su dormitorio. Al abrirla, encontró al capitán diciendo: «Señor Taylor, no hay viento. Estamos acercándonos a una isla donde temo que se encuentran puros caníbales. ¿Qué puedo hacer yo?», preguntó el señor Taylor. El capitán le respondió: «Yo entiendo que usted es un cristiano y que cree en Dios. Necesito por favor que ore a Dios para que Él nos mande viento». «Está bien, capitán, yo lo haré, pero primero que todo, usted necesita levantar y abrir las velas». «Pero eso sería una locura», dijo el capitán, «no hay nada de viento. Además, los marineros creerán que estoy loco». Pero tras mucha insistencia de parte del misionero, se sometió a lo que le exigía. Después de 45 minutos, el capitán regresó para encontrar al misionero Taylor todavía sobre sus rodillas orando. «Puedes dejar de orar ahora», dijo el capitán. «No sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos». La lección que aprendemos aquí es la siguiente: la fe siempre nos demandará el proceder por fe. Un niño llamado Josiah lo explicó de la siguiente manera: la fe es creer que una cometa volará aun cuando no hay viento a la vista. La fe es verlo hecho. El llamado que le hago hoy a usted es a levantar las velas de la fe y las abra. Hágalo con la certeza y convicción que Dios soplará sobre su vida, y lo hará avanzar hasta alcanzar su propósito y destino. 4. ¿En qué momento comienza la fe en el hombre? La fe se activa en el mismo momento que éste escucha y recibe con fe la palabra de Dios. Lea el siguiente pasaje de las Escrituras. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Otra versión dice: porque la fe nace cuando se escucha con atención el mensaje que predicamos acerca de Jesucristo. La fe no se recibe por imposición de manos, ni por soplos. La fe se recibe cuando usted escucha atentamente lo que está escrito en la Biblia. Romanos 10:8-9 más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. 9 Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creciendo en emuná. Si verdaderamente usted desea crecer en emuná, ¿qué necesita? Necesita conocer las promesas del Señor. Para esto, le es indispensable escuchar, leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios, y entonces, solo entonces, como primer paso, usted se acercará a ser una persona de fe. Consecuentemente, entre usted más conozca la palabra de Dios, más conocerá al Señor, más le amará, más le creerá, y, por consiguiente, más le obedecerá, ya que la obediencia a la palabra de Dios es la más gloriosa expresión de fe que usted pueda manifestar. Por lo tanto, el conocimiento y la obediencia amorosa a la verdad divina son el fundamento inconmovible que demuestra que usted realmente ha comenzado a desarrollar una vida de fe. Claro que sí, esto también está reflejado en la palabra de Dios. Lea lo que dice el siguiente texto. Santiago 1:22 Pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, de lo contrario, se engañarán a ustedes mismos. Esto es cierto, pues en la palabra de Dios, las expresiones con respecto al oír y creer, conllevan la idea de obediencia amorosa y temor reverente, así que, el que cree obedece, y el que obedece debe hacerlo por fe, pues la obediencia amorosa a la voz del Señor es el resultado de la fe. Lea el siguiente texto de las Escrituras y observe cómo surgió la fe en un hombre al escuchar del poder sanador de Jesús. La asombrosa historia de fe de Bartimeo. Marcos 10:46-52 Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Taimeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48.
Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. 50. Él entonces, arrojando su capa al suelo, se puso de pie de un solo salto y se orientaba hacia Jesús. 51. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. 52. Y Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo era un hombre ciego. Recordemos que en Israel el ser ciego era una enfermedad vergonzosa, pues en aquel tiempo la ceguera era relacionada con un grave pecado, generalmente realizado por sus padres. Juan 9, 1, 2. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Además de ser ciego, Bartimeo también era un mendigo, es decir, una persona que dependía de limosnas para su subsistencia. Según parece, en algún momento de su vida Bartimeo había escuchado hablar que Jesús sanaba y hacía milagros, y que también poseía mucho poder, incluso para sanar aún a los ciegos. Seguramente aquel era un día soleado, y Bartimeo se encontraba bajo la sombra de un árbol junto al camino. De repente, aquel ciego comenzó a escuchar las voces y el caminar de una multitud descendiendo exactamente por el mismo camino donde él se encontraba pidiendo limosna. Lo más probable es que Bartimeo le preguntara a alguien acerca de quién era el que venía al frente de aquella gran muchedumbre. La respuesta que escuchó fue la siguiente: es el gran Rabí, Jesús de Nazaret, por eso la multitud le sigue. Al escuchar esto, algo se avivó en aquel mendigo, su corazón comenzó a acelerarse, y la esperanza de llegar a verle hacía gritar con fuerza pidiéndole misericordia a Jesús. La reacción de aquella multitud al oírlo gritar fue realmente inesperada. Comenzaron a callarle. Seguramente hicieron esto porque en Israel era costumbre que un maestro impartiera sus enseñanzas mientras iba caminando, y los gritos de Bartimeo no les permitían escuchar con atención. Pero estas reprensiones de desprecio y censura, lejos de desanimarlo, provocaban en él una fe más persistente y osada, la cual lo hacía clamar aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cristo atiende a las súplicas de aquel que pone en él su esperanza. Algo maravilloso ocurrió. Jesús se detuvo a escucharle. Esto nos enseña que Cristo no abandona a un hombre o mujer que clama a él por misericordia, y aquellos hombres que instantes antes lo habían reprendido diciéndole: Cállate. Fueron los mismos que se le acercaron para animarle diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Cuando Bartimeo escuchó esto, algo sorprendente ocurrió dentro de él. Escuche lo que nos dice la versión hebrea de la Biblia. Él entonces, sin perder tiempo, arrojando su capa, se puso de pie de un solo salto y se orientaba hacia Jesús. Visualice por un momento esa escena. Bartimeo el ciego arrojó su capa. ¿Por qué razón la Biblia nos brinda este detalle? Es muy importante que usted conozca la respuesta a esto. Resulta ser que en la época de Jesús se identificaba a cierto tipo de personas por los mantos o capas que vestían. Los mantos que llevaban los fariseos decían: soy un buen religioso; los mantos de los reyes: soy poderoso; pero los mantos que usaban los ciegos eran de color oscuro. El mismo se utilizaba para diferenciarlos de entre las demás personas. Seguramente todo lo que poseía aquel ciego era aquella capa. Para Bartimeo, su capa era muy importante. Le hacía más llevadera su vida de mendigo. Era su abrigo para el día frío, impermeable para la lluvia, y un techo para guarecerse del sol. En ocasiones, también era su cama, su almohada y su cobija. En todo momento su capa estaba con él. Lo más duro de esto es que aquella capa siempre le recordaría a Bartimeo su vida de miseria.
¿Cuántas personas en el mundo, al igual que este ciego, se han acostumbrado así a llevar una capa de miseria, frustración, fracaso, vergüenza, soledad y enfermedad? Pero cuando el Mesías lo mandó a llamar, Bartimeo tomó una arriesgada y osada decisión: despojarse de aquella capa que le ataba a su enfermedad. A él nadie le dijo que se la quitara, sino que este fue un acto de iniciativa propia, producto de una fe insistente. Cuando Bartimeo se quitó la capa y la tiró al suelo, no lo hizo simplemente en lo físico, sino que además y principalmente se estaba despojando de todo un pasado lleno de dolor, llanto, tristeza, aflicción, desesperanza, humillación y rechazo. Aquel día, Bartimeo decidió que nunca más se pondría de nuevo aquella horrible y pesada capa. Como símbolo de ello, se armó de fe desafiante y la arrojó para siempre de su vida. Así vino al encuentro con Jesús. El punto es este: tener fe no es simplemente pensar que Dios puede hacer algo, es creer que lo hará. Es claro que Jesús observó aquel significativo acto. El Maestro sabía lo que representaba esta capa para Bartimeo, y al arrojarla, estaba demostrando su plena confianza en él. Bartimeo tenía la certeza de que no la necesitaría más. En su interior, él sabía que nunca más sería un ciego y mendigo. No se dio siquiera el lujo de pensar: ¿y si no me sana? ¿Y si la tiro, y luego cómo la encuentro? ¿Y si alguien se la lleva? ¿Después con qué me cubro? ¿Qué voy a hacer sin mi capa? ¿Será usted aquella persona que, al igual que Bartimeo el ciego, debe tomar la decisión de arrojar para siempre de su vida esa miserable capa? No permita más que la depresión, los celos, los vicios, la ira, el odio o el temor le sigan haciendo tanto daño. Tal como Bartimeo, venga a Cristo Jesús y decida hoy mismo arrojar la capa que le ha atado a un pasado de desestimación. Cristo está aquí para libertarle. Despójese de ella por la fe y de una vez por todas tire al suelo esa vieja, sucia y maloliente capa. Hay un detalle más: cuando Bartimeo está delante de Cristo Jesús, Él le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. 52. Y Jesús le dijo: anda, tu fe te ha hecho sano. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Por qué motivo el Señor le hace esta pregunta tan insólita? ¿Qué pretendía Él con esta pregunta? Escuche lo que dice la Escritura: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cristo quería que Bartimeo confesara su milagro, es decir, Cristo puso el milagro en su propia boca y quería que lo pronunciara. Cuando Bartimeo dijo que recobre la vista, en ese momento fue sano. Esta acción de fe debe dejarle una gran lección, y es esta: antes de venir a Jesús por un milagro, clame a Él por misericordia, esté dispuesto a arrojar su capa y confiese su sanidad. Hoy usted aprendió que la fe involucra actitud, decisión, osadía, obediencia, fuerza, lucha, perseverancia y confesión. Ármese de valor y venga ahora mismo a Cristo Jesús. 5. Los 3 elementos indispensables de la fe. Los siguientes elementos que le mostraré acerca de la fe siempre deberán interactuar juntos para que ésta tenga un eficaz y efectivo desarrollo. Por tal motivo le es necesario estar consciente que estos 3 elementos estén presentes en la fe que usted aplica a sus circunstancias. El primer elemento de la fe es conocer la voluntad de Dios. Iniciaré este punto diciendo que la fe comienza a partir del conocimiento que usted tenga acerca de las promesas de Dios. Recuerde que la fe no sirve de nada si no tiene promesa que la sustente y avive. Este concepto está claramente expresado en la siguiente oración. Nehemías 1, 8-9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. 9. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esto sí que es una oración valiente, osada y audaz.
Aquel día Nehemías recordó las promesas que Dios le había hecho a su siervo Moisés acerca del pueblo de Israel. Lo que Nehemías le dijo al Señor fue lo siguiente: acuérdate, oh Dios, de las palabras que le hablaste a Moisés, tenlas presentes y cúmplelas ahora a nuestro favor. El segundo elemento de la fe es creer a la voluntad de Dios. Para este segundo punto, diré que, al creer la voluntad de Dios, usted será impulsado a llevar a cabo lo que le demande hacer dicha promesa. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El tercer elemento de la fe es hacer conforme la voluntad de Dios. En este tercer punto usted se encontrará haciendo la obra encomendada por dicha promesa, pues la fe apuesta todo a la verdad de Dios. Números 1:54. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés, así lo hicieron. La prueba decisiva de los tres elementos de la fe obediente. En los siguientes puntos usted verá a estos tres elementos en acción, y como el primero le llevará al segundo y este segundo lo introducirá al tercero, este es el engranaje perfecto. Es así como usted se hallará totalmente inmerso dentro del maravilloso mundo de la fe obediente. La fe de Noé. Hebreos 11:7. Por la fe obediente Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la emuná. Si verdaderamente la emuná es conocer la voluntad de Dios, creerla y hacerla, compruébelo con este ejemplo. Génesis 6, 13-14 dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gopher, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Cuál es la primera prueba de la emuná en Noé? Noé primeramente conoció la voluntad de Dios. A Noé no se le ocurrió de la nada hacer un arca, primero Dios le dio a conocer su voluntad. ¿Cuál es la segunda prueba de la fe en Noé? Noé creyó a la voluntad de Dios. ¿Cómo podría comprobar esto? Bueno, pues la mejor prueba de que Noé creyó lo que Dios le dijo, es que se puso manos a la obra y comenzó a hacer el arca. ¿Cuál es la tercera prueba de la fe en Noé? Noé hizo conforme a la voluntad de Dios. Lea el siguiente texto. Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto sí que es un ejemplo de fe obediente. A Noé no le bastó con conocer la voluntad de Dios, tampoco con creerla nada más, y por supuesto, no se le ocurrió de la nada hacer un arca de madera. Aquí usted puede observar que se requirió que estos tres elementos actuaran juntos, lo que conllevó a que se presentara una perfecta fe. Lea el siguiente ejemplo. La fe de Abraham. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este es otro patrón de fe obediente, y se da a partir de que Abraham conoció la voluntad de Dios. Observe lo que dice el siguiente texto. Génesis 12:1. Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Cuál es la primera prueba de la emuná de Abraham? Abraham conoció primeramente la voluntad de Dios. A Abraham no se le ocurrió de la nada irse de su casa, Dios le dio a conocer su voluntad. ¿Cuál es la segunda prueba de la fe en Abraham? Abraham creyó a la voluntad de Dios. ¿Cómo podría comprobar esto? Bueno, la mejor prueba de ello es que él tomó sus pertenencias y a su familia para irse de aquel lugar. ¿Cuál es la tercera prueba de fe en Abraham? Génesis 12:4. Y se fue Abraham, como Dios le dijo. Abraham hizo conforme a la voluntad de Dios. Él no objetó cosa alguna, tal vez no lo entendía, sin embargo, hizo tal y como Dios le mandó. Un hombre dijo lo siguiente: el entendimiento es la recompensa de la fe.
Así que, no busque entender para poder creer, usted debe de creer para poder entender. 6. El lapso de espera en el proceso de la fe. En el proceso de la fe usted también alcanzará a ver un nuevo elemento que se da dentro de la emuná, este es, el lapso de espera. Ahora bien, ¿qué deberá hacer usted cuando se encuentre dentro de este lapso de espera? Observe bien lo que hizo Noé mientras construía el arca, es decir, mientras esperaba que Dios enviara el diluvio universal. El secreto del lapso de espera. 2 Pedro 2:5 Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. Aquí usted verá que mientras Noé construía el arca, éste pregonaba la justicia de Dios. ¿Por qué hacía esto? Noé aprendió el secreto que hay dentro del lapso de espera. Aunque sinceramente muchos no quisieran pasar por este proceso de espera, no obstante, aquí usted aprenderá cuál fue el maravilloso descubrimiento que hizo Noé. Noé se dio cuenta que este tiempo de espera era sumamente importante dentro del desarrollo de la fe, ya que él mismo le sirvió para ampliarla y fortalecerla. Noé descubrió que, mientras más predicaba la justicia de Dios, su fe y entusiasmo se fueron incrementando más y más. Vuelva por un momento a la historia de Noé y de Abrem. Con estos dos ejemplos usted observó que mientras se llevaba a cabo el proceso de la fe, existía mientras tanto la esperanza. Ahora bien, identifique que esta esperanza solo es una espera paciente. En el caso de la emuná, se tiene la certeza de que Dios cumplirá todo lo que ha hablado, por cuanto Él es todopoderoso para cumplir lo que ha prometido. Lea qué sorprendente lo que dicen las Escrituras respecto a este tema. Hebreos 10, 35-38 Pase lo que pase, no pierdan nunca la confianza que han puesto en el Señor, porque junto con ella les espera un gran galardón. 36 Pero es preciso que perseveren en el cumplimiento de la voluntad de Dios, si de veras desean recibir lo que Él les tiene prometido. 37 Recuerden lo que dicen las Escrituras, todavía un poco de tiempo y vendrá el que ha de venir, no se retrasará. 38 Pero mi justo por su fe será premiado, aunque si se volviera atrás, no me agradaría. El cimiento de la fe. Para que este proceso de espera tenga buen éxito, usted deberá tener un cimiento bien claro y sólido. Escuche lo que dice el siguiente pasaje. 1 Corintios 2:5 Para que vuestra fe no esté fundada, no dependa de, ni esté apoyada, en la filosofía de los hombres, sino en el poder de Dios. Está muy claro, su fe debe depender y estar apoyada por el poder de Dios. Ahora bien, ¿por qué su fe debe estar fundada en el poder de Dios? Lea la respuesta en el siguiente pasaje de las Escrituras. Lucas 1:37 Porque nada hay imposible para Dios. Qué estupendo es esto, ciertamente el poder de Dios se manifiesta en el cumplimiento de todas sus promesas. Dese cuenta de algo igualmente asombroso, usted tiene el poder de Dios morando en su ser interior, y cuando quiera podrá recurrir a este poder para todos sus asuntos, llámense estos, comida, vestido, bebida, salud, negocios. Así pues, cuando usted anuncia el mensaje del Evangelio, no sale a predicar algo vano o una filosofía, sino el poder de Dios para total salvación. Cuando usted se llena de valor y proclama la palabra de Dios, lo que realmente está haciendo es manifestar el manantial inagotable de los recursos espirituales, morales y materiales que Dios ha puesto a disposición. Es así como por medio del Evangelio le está ofreciendo a todos un Cristo vivo, victorioso, poderoso, misericordioso e insondable. Juan 1:16 Porque de su plenitud tomamos todos, sí, gracia sobre gracia. Jorge Muller, uno de los misioneros más reconocidos por sus obras de fe, dijo, la fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. ¿Acaso no está escrito en su palabra que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? Que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Que si el Señor es tu luz y tu salvación, no tendrás de quién temer,
Si el Señor es la fortaleza de tu vida, no tendrás de quién atemorizarte. Para esto apareció Jesucristo el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pues las puertas, poderes, del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Esto quiere decir que las fuerzas diabólicas nunca podrán detener el avance del pueblo de Dios, ni el cumplimiento de sus promesas. Escuche lo que dice la palabra. 2 Timoteo 4:18 Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. 7. La verdadera fe le conduce a la obediencia. La fe es la revelación de Dios, la cual parte a raíz del conocimiento y la obediencia a sus mandamientos. En fin, la fe siempre le conducirá a obedecer la palabra de Dios. Este pensamiento se encuentra expresado en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Lea lo que dice este pasaje. Romanos 1:5 Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 16:26 Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hebreos 11:8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es muy importante que usted aprenda que esta emuná se debe expresar por medio del amor al Señor, y es que el amor de Dios debe ser el principal motor avivante de nuestra fe. Este punto debe quedar muy claro en su corazón, ya que es sumamente importante su correcta comprensión. Para esto citaré 4 versos de las Escrituras. 1 Corintios 13:1 Y si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Gálatas 5:6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Romanos 1:5 Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Filemón 1:5-6 Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos. 6 Para que el compañerismo y la generosidad que brota de tu fe sea eficaz y te lleve a conocer y experimentar todo el bien que tenemos en Cristo. En este pasaje se unen el amor y la fe, las obras y las recompensas. Aquí el apóstol Pablo le dice a su discípulo Filemón, tu amor y fe, señalando así la fuente de donde proviene su bondad. Aquí también alcanzamos a ver al apóstol orando por Filemón, para que su fe dé frutos de servicio en toda generosidad y para que su testimonio sea eficaz por medio de la plenitud en Cristo. Esto le enseña que su servicio para con Dios y los santos es una prueba contundente de que poseemos un amor y una fe genuina, ya que sus obras de bondad son los actos que muestran lo mucho que ama al Señor. Es así como Filemón conocía y compartía con el pueblo de Dios todos los beneficios que él poseía en Cristo Jesús. Haciendo esto, usted logrará tener un conocimiento experiencial y práctico de lo que significa tener una fe activa y efectiva. En resumen, que su fe sea aprobada por los hechos de generosidad que realiza. A esto es lo que el apóstol llama, una fe que obra por el amor. Mire lo que Pablo escribió a los Corintios. 1 Corintios 16:14 Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 8. La fe siempre va en crecimiento. Como esta fe va en crecimiento constante, no debemos permitir que la misma se detenga en nuestras vidas, pues la fe siempre será impulsada a crecer. Así que, prepare una tierra propicia para que su fe crezca y se fortalezca debidamente. Tenga presente que esta fe es semejante a una semilla de mostaza que Dios plantó en el corazón de cada uno de sus hijos. Esta debe de cuidarse, abonarse y regarse, todo, con el propósito que llegue a realizar la obra para la cual Dios la destinó. Esta tierra usted la prepara cuando sinceramente decide estudiar, creer y obedecer las Escrituras. Recuerde siempre que el fruto del Espíritu y los dones espirituales son para el servicio de Dios y la edificación y consolación del pueblo del Señor.
Es así como la fe que Dios derramó en su hombre interior irá creciendo paulatinamente, pues en la medida que conozca lo que Dios desea de usted, en esa misma disposición actuará, esto es, con base a la fe que usted haya desarrollado. Lea esto en los siguientes versos de las Escrituras. 2 Tesalonicenses 1:3 Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. 2 Corintios 10:15 No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. La verdadera fe crece por medio de las obras. Esta fe de la cual le hablo, es aquella que siempre tiene acciones de bien que realizar, pues la misma siempre permanece activa, transmitiéndole a usted aquello que habrá de hacer por fe. Guillermo Bus, fundador del Ministerio Ejército de Salvación, dijo lo siguiente: la fe y las obras deberán andar lado a lado, es como nuestras dos piernas, primero fe y después obras, luego fe y después las obras, hasta que uno mismo casi no puede distinguir la una de la otra. Está claro que son las obras que usted hace las que irán perfeccionando su fe. Es decir, no se trata solamente de creer en Dios, sino de conocerle, obedecerle y servirle. Es de esta manera que la fe producirá obras acordes a la voluntad del Señor. Por consiguiente, las obras que usted haga son las que darán testimonio de la fe que profesa. Este es un principio fundamental, el cual está expresado en los siguientes versos. 1 Tesalonicenses 1:3 Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Santiago 2:17-18 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18 Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:20-22 Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. 21 ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Otra versión dice así: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que las obras son el objetivo, el espíritu y la meta de la fe? Santiago 2:24 Ya ven ustedes que al hombre se le justifica por las obras y no solamente por la fe. El secreto. Dios prospera a los que actúan por fe. Vea esta reveladora enseñanza acerca de José el hijo de Jacob, y mire lo que le aconteció en Egipto cuando él era un esclavo en casa de Potifar, y aun cuando por una calumnia estuvo privado de libertad en una cárcel. Génesis 39:3 Y vio su amo, Potifar, que el Señor estaba con él, José, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Génesis 39:23 No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Notad bien lo que dicen las Escrituras: lo que José hacía, Dios lo prosperaba. El secreto es este: comience a hacer algo, no se quede estancado. En conclusión, la fe sin obras es muerta, puesto que las obras son la indicación inequívoca de que evidentemente existe la fe. Hasta aquí usted ha aprendido que la fe es activa, creciente y positiva. La misma le habla de trabajo, de esfuerzo, de obediencia, en fin, de poner manos a la obra, pues la fe es progresiva y poderosamente productiva, hasta llevar a cabo aquello para lo cual fue concebida. Pues la fe es aquella fuerza espiritual que nos lleva a actuar con determinación. Esta fe no entra en discusiones con Dios, no hace preguntas, demoras ni aplazamientos, no razona para actuar, sino que opera con base a lo revelado por Dios en su palabra. Esta fe asiste con humildad, y dice amén a cada una de las solicitudes de la palabra de Dios. En sí, una persona que opera en fe, es aquella que conoce la autoridad que le ha sido delegada para hacer aquello que le fue encomendado a realizar por fe. Por esto es que usted es llamado embajador del reino de los cielos.
La niña del paraguas. Una fe sencilla, basada en el poder de Dios. Una historia cuenta que, en un pueblecito de los años 50, se produjo una larga sequía que amenazaba con dejar en la ruina a todos sus habitantes, quienes prácticamente subsistían de la agricultura. Como la mayoría eran creyentes, concurrieron ante el líder de la iglesia diciendo, ¿qué le parece si le pedimos a Dios que envíe lluvia para salir de esta angustiante situación? Está bien, dijo el ministro, haremos una reunión de oración, pero pidámoslo con ferviente fe. La mañana de la reunión, el sol brillaba en todo su esplendor, sin que hubiese la mínima evidencia que el clima cambiaría. Mientras el obispo saludaba a los miembros que entraban a la iglesia, notó que una niña se acercaba con un paraguas en su mano. Aproximándose a la pequeña, le preguntó, ¿por qué vienes a la iglesia con un paraguas en un día de sol radiante? A lo cual, la niña le respondió, ¿no venimos a orar para que Dios envíe lluvia? Precisamente por eso es que yo vine preparada. ¿Cuántas veces en la vida cotidiana le ha ocurrido algo similar? En teoría usted piensa que es dueño de una fe aparentemente inquebrantable, pero a la hora de ponerla en práctica, especialmente al atravesar fuertes adversidades, se da cuenta que muchas veces no actúa conforme a la fe que dice profesar. Es tiempo de actuar como aquella niña del paraguas, con una fe sencilla, sincera y sin prejuicios internos o externos. Vea esta gran verdad expresada en las Escrituras por el apóstol Santiago. Santiago 2:26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En palabras más simples esto significa que el espíritu de la fe obediente son las obras que usted realiza, ya que la fe es el medio que usted necesita para lograr alcanzar el objetivo propuesto. 9. Las promesas de Dios y la fe. Aprendiendo el significado bíblico de que es en realidad una promesa divina. Una promesa es una proclamación redentora hecha por el Señor, la cual determina un compromiso que consiste en asegurar una acción continua y futura para usted. En fin, cada promesa expresada en la Escritura es una afirmación amorosa hecha por Dios para que actúe su favor. Lea los siguientes ejemplos de promesas divinas. Mateo 28:20 He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hebreos 13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Jeremías 31:3 El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Las promesas de Dios son la vida, el alimento y el fundamento de la fe. La fe no sirve de nada si no tiene promesa que la avive. Si la fe permanece, se debe a que también permanecen las promesas que Dios nos ha dado en su palabra bendita. Usted debe saber esto, todas las promesas de Dios se cumplen en la persona de Jesucristo, mediante la fe en su obra redentora. La palabra de Dios afirma esto. 2 Corintios 1:20 En Cristo, todas las promesas de Dios son sí, es decir, están confirmadas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios decimos, Amén. Voy a mostrarle de forma parafraseada los siguientes pasajes de las Escrituras, para que observe con detalle sus sorprendentes riquezas. 2 Pedro 1:3-4 Dios, por su poder, el cual es ilimitado, nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir como Él manda, tanto en el ámbito espiritual, moral, y materialmente, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. Esto no se trata de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento experiencial. Ahora bien, mediante este conocimiento, Cristo mismo nos llamó a su gloria y su excelencia. 4 Por medio de estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? El conocimiento de Cristo, de su gloria y su excelencia, por estas tres cosas, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, las cuales son de mucho valor, para que por ellas ustedes lleguen a tener parte en la naturaleza de divina, en otras palabras, para que todos nosotros lleguemos a ser como Cristo. Y escapemos de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo.
Aquí puede observar que la voluntad de Dios es que usted viva con plenitud en esta tierra. Esto significa que ahora mismo usted posee dentro de su ser todos los recursos que necesita. Por medio de Cristo, usted tiene todo lo que es de Dios, pues Él habita dentro de su ser. La vida misma de Yeshua, Jesús, mora en usted. Esta es la vida suprema de la cual participaban los primeros creyentes. Esta vida, la cual es Cristo mismo, es la que hace que todas las cosas sean posibles al que cree. Es el insondable poder del Cristo resucitado el que le da a usted la capacidad de vencer todo obstáculo y exhibir en su diario vivir todos los excelentes atributos del ungido. A esto fue llamado usted. A anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Según lo que está escrito en este pasaje, Dios le dio a usted todas estas cosas cuando le hizo conocer a Jesucristo. Esto quiere decir que, cada día necesita conocer más al Cristo que vive dentro de su ser, para que así todas las cosas que le han sido entregadas se manifiesten en su vida. Vea esto en el siguiente pasaje de las Escrituras. Efesios 3:20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder es este? Es el poder de Cristo manifestándose en usted por medio de la fe. ¡Qué maravilloso es esto! Ahora usted comparte la vida de Dios por medio de Cristo y del Espíritu Santo que habita dentro suyo, pues la vida encarnada del Verbo de vida le ha concedido todas sus preciosas y grandísimas promesas. Estas son una dádiva de gracia, y son tan seguras como si estuviesen ya cumplidas, pues en Cristo Jesús, estas promesas se hacen realidad para nosotros, ya que son sí y amén en Él. Ahora bien, el propósito de las promesas de Dios es que usted pueda compartir una profunda unión espiritual con Cristo, es así como todas las bendiciones y beneficios de tal relación se hacen manifiestas en su vida. En sí, las promesas de Dios también son un incentivo para vivir en santidad, porque para ser partícipe de su plenitud, así como de la gloria futura, usted debe renunciar a la corrupción que hay en el mundo, pues usted es su pueblo amado, escogido y apartado por Él y para Él. Para confirmar esto, la Escritura dice lo siguiente. Romanos 8, 16-17 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo primero que este pasaje muestra es sumamente importante. Es ver la obra del Espíritu Santo actuando desde su ser interior. Esta acción de gracia se relaciona con el testimonio del Espíritu de Cristo en su vida. Tal testimonio le declara y le asegura su dignidad como Hijo de Dios, el cual recibió por medio de la obra redentora del Señor Jesús. Heredero y coheredero de su abundancia. Lo segundo es el hacerle saber que usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ya no eres un esclavo temeroso y vil. Ahora usted es un hijo del Rey y amo supremo. ¡Qué privilegio! Debido a que usted es un hijo de Dios, tiene derecho a disfrutar de todo lo bueno que Él ha preparado para usted, esto es, de su abundancia. Esto significa que Dios ya le ha dado sus mejores regalos, la salvación por medio de su Hijo, su perdón, su vida eterna y abundante, sus promesas redentoras, su Espíritu Santo, y ahora le anima a pedirle todo lo que necesita. Al darle su Hijo, le hizo coheredero juntamente con Él. ¿Qué significa ser coheredero? Significa que ahora usted participa en común de todas las cosas heredadas por el Padre, es decir, usted comparte con Cristo los mismos derechos de la herencia. ¿Qué obra de gracia tan extraordinaria es esta? Dios nuestro Padre le ama tanto que le proveyó toda su bondad. Lo tercero que se alcanza a ver en este pasaje es que el identificarse con Cristo Jesús tiene un precio. Junto con las grandes riquezas que menciona, el apóstol Pablo habla de los sufrimientos que los hijos de Dios enfrentarán. ¿Qué clase de sufrimientos serán estos?
Para los creyentes del primer siglo fueron consecuencias sociales, morales, físicas y económicas, y muchos enfrentaron persecuciones y hasta la misma muerte. Usted también debe pagar un precio por seguir a Jesús. Cristo mismo lo dijo de la siguiente manera. Lucas 9, 23-24 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En muchos lugares del mundo actual, los creyentes enfrentan presiones tan severas como las de los primeros discípulos del Señor. Aún en países donde el cristianismo se tolera, los creyentes no deben bajar la guardia. Sin embargo, nada de lo que usted haga o sacrifique podrá jamás compararse con el gran precio que nuestro Cristo pagó por usted para salvarle. Ciertamente, el mejor sacrificio que haga y los sufrimientos que pueda enfrentar son muy pequeños en comparación con todas las riquezas de gloria que Cristo le guardó. Lea el siguiente verso bíblico. Romanos 8:18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es uno de los propósitos que usted tiene como hijo de Dios? Ser el cauce del Señor. Él se manifiesta con amor y poder a este mundo por medio de usted. Por tal motivo, crezca en el creer para así cooperar con Dios. De este modo Cristo no se verá limitado al actuar en su vida. Recuerde esto, Dios será tan grande como usted le permita ser, por tanto, lea cada promesa tal y como está escrita, pues ellas son el documento legal que usted posee, pues en cada promesa está escrito todo lo que le pertenece como herencia por medio de Cristo Jesús. La caja de las promesas. Un predicador cuenta la historia de la esposa de un pastor francés. Él narra que esta mujer había hecho a mano una caja de promesas, la concibió con el fin de que toda persona que viniera a su casa fuese reconfortada con alguna promesa de la palabra de Dios. Ella había escrito unas 200 promesas. Con el correr de los años, su familia usó esa caja y con cada promesa aprendieron a confiar en el Señor. En aquellos tiempos su país entró en guerra y vinieron tiempos muy malos a aquella familia, a tal punto de no tener alimentos disponibles en su alacena. En uno de sus momentos más trágicos, aquella mujer recurrió desesperada a la caja de promesas que ella misma había hecho, y oró diciendo, Señor, tengo una grandísima necesidad. ¿Hay alguna promesa que en realidad sea para mí? Muéstrame, Señor, qué promesa puedo tener en esta época de escasez, desnudez y peligro. Ella lloraba tanto, que sus lágrimas le enturbiaron los ojos, y cuando quiso alcanzar la caja, ésta se le volcó ante ella. Todas las promesas que años atrás había escrito cayeron a su alrededor, sobre su regazo y en el suelo. Sus ojos se abrieron de asombro, y entonces se dio cuenta, aquel instante se convirtió en un momento de gozo supremo. Todas aquellas promesas en realidad eran para ella en la misma hora de su mayor necesidad. Aquel día aprendió que nada nos podrá separar del amor de Cristo. De este mismo modo, todas las promesas de Dios están allí para usted, no en el suelo, ni en una caja, sino en cada página de las Escrituras. Su amado Padre permitió que se escribieran para que usted las conociera y las creyera, y así poder bendecirle. Crea siempre que Dios tiene el poder para cumplir todo lo que Él le ha prometido en su palabra, ya que estas promesas están reservadas a los que se apropian de ellas por la fe. Quiero leerle este pasaje, el cual le dará una clara imagen de cómo es el carácter de Dios. Números 23, 19-20 Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló, y no lo ejecutará? 20 He aquí, he recibido orden de bendecir, Él dio bendición, y no podré revocarla. En este momento, tome la decisión de descansar confiadamente en todo lo que el Señor le ha prometido en su palabra. No mire las circunstancias, pon tus ojos en el Todopoderoso. Quiero bendecir su vida con las siguientes promesas de Dios. Salmo 103,
3-5 Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora bien, no tome simplemente una promesa de Dios y diga, esta promesa es mía. Esto no funciona así. Puede que esto le suene un poco contradictorio a usted, pero no lo es. Lo explicaré de la siguiente manera. Recuerde aquellos 2 pasajes de las Escrituras que dicen, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creí, por lo cual hablé. Estos 2 textos nos enseñan un principio: primero se cree, luego se confiesa con la boca. Lo que sucede es que muchos lo hacen al revés. No se trata de confesar una promesa y pensar que eso la activará. Primero debe interiorizarla en su corazón. Esto sucede cuando usted llena su ser interior del espíritu y la vida de esa promesa. Esto hará que usted se visualice disfrutando de los beneficios de la palabra de Dios. Seguido a esto, dé gracias al Señor por su palabra que es viva y eficaz. Después que lo haya hecho, comience a susurrarla a su oído, pues la fe viene por el oír con atención las promesas redentoras de Dios escritas en su palabra, es decir, cuando usted escucha las promesas redentoras del Señor saliendo de su propia boca. ¿Se dio cuenta? Cada promesa escrita en la Biblia llega a ser suya cuando usted espera delante del Señor en oración. Espere delante del Señor, y nunca considere que esto sea perder el tiempo. Cuando Dios hable a su corazón, usted podrá hacer en un segundo grandes cosas, las cuales no podría realizar en un año entero. Espere delante del Señor y permanezca allí, así usted verá cumplirse grandes cosas en su vida. Cuando estas condiciones requeridas se producen, entonces viene el poder de Dios, y su corazón, lo mismo que el estanque de Betesda, es removido por algún texto en particular, y usted sabe entonces que esa promesa es suya. Y así recibe la fe para producir el milagro necesario. Esto significa pasar del logos al rima. Dicho en otras palabras, es pasar de la palabra escrita a la palabra específica, la cual es dicha a usted en un momento específico y en una situación específica. Cuando el Espíritu Santo aviva el logos de la Escritura, una fe milagrosa es impartida a su corazón. Usted se da cuenta de que la Escritura no es más la palabra dicha de Dios, sino que se ha convertido en la palabra diciente de Dios. Usted debe afirmarse en esa palabra y ponerla en práctica, aun cuando momentáneamente no vea nada claro, aun cuando usted no pueda ver ni tocar nada. Una vez que reciba el rima no debe tener temor. Camine y ande sobre la palabra, así podrá ver realizarse el milagro por el que ha esperado delante de Dios en oración. 10. ¿Cómo puedo alcanzar las promesas de Dios? Hebreos 13:7 Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios, mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Si usted es un creyente, tiene una deuda moral con quien realmente le ha instruido en el camino del Evangelio de Cristo. La palabra acuérdense nos amonesta a no olvidarnos de ellos. Nuestros dirigentes espirituales también pasan pruebas, tentaciones, situaciones difíciles y necesidades, las cuales pocos conocen. No dude en ayudarlos y estar atento a ellos para bendecirlos en todo lo que pueda. Continúe imitando los buenos ejemplos de quienes han invertido parte de sus vidas en usted, en la evangelización, en el servicio de bien social para con los necesitados y en la educación espiritual de la congregación del Señor. El pasaje continúa diciendo, observen cómo han terminado sus vidas, cuál ha sido su conducta y sigan el ejemplo de su fe. Esto le muestra que todos los dirigentes espirituales de la congregación de Dios deben ser personas de buena conducta, trabajadoras, ejemplares, no gravosos a la congregación, de una fe manifiesta, la cual da evidencia de que verdaderamente profesan a Cristo Jesús. Definitivamente, estos ministros han de terminar sus vidas con testimonios de fe genuina. Es decir, de forma honorable, digna de imitar. Solo los hombres de fe heredan las promesas del Señor.
Hebreos 6:12 a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que, mediante la fe obediente y la confianza paciente en la fidelidad de Dios heredan las promesas. Dividamos esta exhortación del Señor en tres partes. En primer lugar, nos dice, no se hagan perezosos. ¿Por qué el Señor nos advierte acerca de esto? El rey Salomón lo explica de la siguiente manera. Proverbios 13:4 El alma del perezoso desea y nada alcanza. Esto le enseña a usted que los perezosos jamás llegarán a ser hombres de fe. Piense en algún perezoso y verá que esto es cierto. En segundo lugar, dice, háganse imitadores de los hombres de fe. Voy a mencionarles algunos hombres de fe obediente. Abel, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Noé, al ser advertido del diluvio, por la fe construyó el arca en la cual él y su familia se salvaron. Abraham, por la fe obedeció a Dios y salió de su tierra y su casa sin saber a dónde iba. Moisés, por la fe renunció al honor de ser príncipe de Egipto para así poder libertar a su pueblo de la esclavitud. Josué, por la fe marchó con su ejército alrededor de Jericó hasta que los muros cayeron. Nehemías, en medio de gran adversidad, por la fe reconstruyó los muros destruidos de Jerusalén. Así actuaron muchos hombres, los cuales, a causa de su fe obediente agradaron a Dios. El escritor del libro de Hebreos concluye diciendo, Hebreos 11:32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. En tercer lugar, tenga confianza paciente en la fidelidad de Dios. ¿Por qué usted debe tener esta confianza paciente? Porque tiene la certeza y convicción que, si Dios lo prometió, Él lo cumplirá, Él no puede mentir. Si usted sigue estos tres pasos, ciertamente heredará las promesas. Escuche los siguientes pasajes de las Escrituras que hablan acerca de los dos fundamentos de nuestra confianza. Hebreos 6, 13-18 Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo 14 diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15 Y de esta manera, habiendo esperado pacientemente y con ánimo, alcanzó la promesa. 16 Los hombres ciertamente juran siempre por uno mayor que ellos, y para ellos la conclusión de todo argumento legal es el juramento para confirmación. 17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de sus propósitos, interpuso juramento. 18 Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo para continuar confiando, los que hemos huido de la corrupción en busca de seguridad. Para acogernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Observe con atención cada uno de los pasos a seguir en estos textos. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora bien, ¿qué hizo Abraham para alcanzar esta promesa? Escuchemos la respuesta, y habiendo esperado pacientemente y con ánimo, alcanzó la promesa. ¿Y por qué motivo Abraham esperó con paciencia y con ánimo? Porque Dios hizo dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Él mienta. ¿Cuáles fueron esas dos cosas? 1. Hizo una promesa. 2. Interpuso juramento. En estas dos cosas es donde usted como creyente tiene un poderoso consuelo para continuar confiando. Sea pues, un imitador de estos hombres de fe, actuemos como ellos, apoyándonos en las promesas de Dios, creyéndolas y haciendo según lo que el Señor le ha mostrado, espere pacientemente y con ánimo. Mire al Todopoderoso Dios y a sus promesas, pues la fe le convierte en un conquistador, le hace efectuar justicia. La fe le hace ver cumplidas las promesas de Dios. La fe le hace apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espadas, sacar fuerzas de la debilidad. La fe obediente le hace poderoso en batalla, y poner en fuga a ejércitos extranjeros.
11. La gran petición. Lucas 17, 5-6 dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. 6 Entonces el Señor dijo, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El cristianismo posmoderno ha pensado que la fe se recibe o crece con la imposición de manos de algún ministro del Evangelio, pero démonos cuenta que a una petición tan expresa como lo fue aumentanos la fe, de ninguna manera el Señor les dijo como dirían muchos de estos ministros de hoy día, levanten las manos y ahora reciban fe, no. Sino que a cambio les dio una enseñanza relativa a lo que podrían alcanzar con la emuná. ¿Por qué hizo esto? Porque el Señor conoce perfectamente que la fe proviene primeramente de conocer la voluntad de Dios, pues este es el principio de la fe obediente. Claro es que esta fe es la confianza que tenemos en el poder y bondad de Dios para recibir o realizar un milagro. Lo que Cristo pretendía al transmitir a sus discípulos con la imagen del grano de mostaza, era hacer que ellos reflexionasen sobre lo siguiente. No limiten su visión al mirar la apariencia externa de este pequeño grano de mostaza. No lo subestimen, porque, aunque es la semilla más pequeña e insignificante de todas, no obstante, de cierto crecerá hasta convertirse en un gran arbusto. Lo que ustedes no alcanzan ver a simple vista es el gran poder y energía que está oculto dentro de esta diminuta semilla. ¿Se dan cuenta cómo algo tan pequeño puede llegar a llenarnos de tanto asombro? ¿Cómo pudo esta pequeña semillita convertirse en un arbusto tan grande, a tal punto que aún las aves del cielo vienen y anidan en él? Es que allí, en el interior de esta insignificante semilla se esconde su gran secreto, su ADN, allí está oculta toda la información y el potencial genético que necesita para desarrollarse plenamente. En su código genético se encuentran las hojas, las ramas, las raíces y los frutos que podrán luego nacer de ella. Lo único que esta semillita necesitaba para manifestar su potencial interno al mundo, es que alguien la mirara con fe y la sembrara en tierra fértil. Lea por favor el siguiente verso. Marcos 4, 30-32 decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? 31 es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. 32 pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas. De tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¡Qué sorprendente! Dios hizo esto con el fin de mostrarle que, de algo muy pequeño, Él puede hacer grandes cosas. Esto le brinda una gran enseñanza, y es la siguiente: no se trata de usted o de su apariencia, sino de lo que Dios puso dentro de su ser para manifestarlo al mundo. El punto es este: si Dios colocó ese extraordinario poder dentro de esta pequeña semilla, fue con el fin de hacerle comprender a usted todo el potencial que Él ha puesto en su ser. Dios puso en usted frutos, dones, talentos, virtudes y capacidades, para que con ellas pueda acceder a los lugares celestiales. Estas virtudes le ayudarán a vencer, prosperar, levantarse y ser bendecido, y también ser bendición para otros. La fe divina que fue plantada en su espíritu es sumamente poderosa. Dios mismo le está haciendo ver a usted el gran potencial que perfectamente puede desarrollar por medio de la fe. Libere ese poder por medio de la fe en Jesucristo y en su palabra. Es claro que esta pequeña semilla de mostaza representa su vida. El Señor te ha mirado con amor y fe, a Él no le ha importado tu apariencia externa o interna, por esto fue que puso en ti este gran potencial. Con esta virtud te ha dotado de habilidades únicas para que por ellas pueda tener éxito. Pídale al Señor que le enseñe y ayude a desarrollar por la fe todo este sorprendente poder creativo. Tal como la semilla de mostaza necesita ser sembrada en tierra para poder liberar y desarrollar todo el potencial que hay dentro de ella, de igual manera, a usted le es necesario sembrar su vida de fe en Cristo Jesús, el cual todo lo puede. Y en sus divinas promesas, las cuales son fieles y verdaderas.
Es así como usted logrará alcanzar el propósito por el cual fue alcanzado por Dios. Todo esto acontece en usted, gracias a la obra soberana del Espíritu Santo morando en su interior y manifestándose poderosamente en su vida. Con este conocimiento en su espíritu y alma, usted será capaz de realizar todo tipo de buenas obras. Así vemos que la fe no es una creencia pasiva, todo lo contrario, la fe es un proceso activo, tremendamente poderoso que, al igual que le acontece al grano de mostaza de la parábola, usted esconde tras su apariencia mínima un sorprendente poder creativo, el cual está listo para ser manifestado a toda la creación. Recuerde esto, no es su apariencia corporal o intelectual lo que importa. Dios no quiere que usted ponga su atención en las cosas externas de su vida, sino en las espirituales. El potencial que Dios puso dentro de usted es lo que verdaderamente interesa aquí. Tener fe como un grano de mostaza, de ninguna forma tiene que ver con tener una fe pequeña, sino con creer que usted puede alcanzar el propósito por el cual fue creado por el Señor. Dios te escogió para cosas grandes. No vuelva a decir, oh, pero yo siempre he sido un inútil, toda la vida han visto que no sirvo para nada. No podré realizar mis sueños, pues no soy inteligente, ni siquiera pude estudiar, es más, soy insignificante, por eso la gente me desprecia, realmente no tengo ninguna esperanza, mi vida es un total desastre. No, nunca más se le ocurra pensar algo así acerca de usted mismo. No te mires insignificante, mírate a la luz de la palabra de Dios y cree lo que allí está escrito acerca de ti. Piense en lo que ahora Dios puede hacer en usted y por medio de usted. Tan solo anímese a creer la poderosa palabra de Dios. Al que cree, todo le será posible. Preste atención a lo que se dice acerca de muchos de nosotros en los siguientes textos. 1 Corintios 1, 26-29 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, 27 Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, 28 Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, 29 A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué piensa usted del apóstol Pablo? Unos dirán, era un gran predicador, fue el apóstol que más trabajó para el Señor, el que más almas ganó, el que más viajes realizó para plantar iglesias, el que más sufrió vituperios por causa de Cristo, el más conocedor de las Escrituras. Pero, ¿cómo creen ustedes que era su apariencia física? Tan solo miren lo que algunos hombres veían en él. 2 Corintios 10:10 Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esta era la imagen que algunos tenían del apóstol Pablo, ellos se fijaban solo en su apariencia física, pero lo que realmente ignoraban estos hombres cortos de vista era que, dentro de este hombre de apariencia débil, radicaba el poder del mismo Dios, a tal punto que aún los demonios le conocían y hablaban de él. Lea el siguiente texto bíblico. Hechos 19:15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No crea más las mentiras que Satanás dice acerca de usted, no escuche sus palabras acusadoras e intimidantes. Mírese como Dios le ve, créele a Dios lo que Él ha dicho acerca de usted en las Escrituras y haga lo que le ha dicho que puede hacer. No se menosprecie a sí mismo, ni se mire pequeño o insignificante, no le diga a Dios que no es capaz de hacer lo que Él le ha dicho, solo cree y obedézcale. Las Escrituras dicen. 2 Corintios 4:7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estos vasos de barro son nuestros cuerpos. Cuán frágiles somos, seres humanos con capacidades tan limitadas y sujetos a debilidades, pero lo realmente increíble de esto es que a Dios le plació poner en usted este precioso tesoro, su presencia, su amor, su poder, su palabra y su fe, para que la excelencia del poder sea de Él y no suyo.
Recuerde esto, el camino de la fe no debe estar basado en las apariencias, ni en las circunstancias, ni en lo que vemos o escuchamos, ni en lo que sentimos, ni en nosotros mismos. Todo su ser debe de estar enfocado en Jesús, en su obra redentora, en lo que Él alcanzó a su favor. Y en lo fiel que es para cumplir en usted todas las promesas que le ha dado para bendecirlo. Dios le escogió a usted con el propósito de bendecirle y poder bendecir a otros a través de usted. Ahora puede comprender mucho mejor la parábola del grano de mostaza. El mensaje de Jesucristo para usted es el siguiente: yo te he demostrado que para hacer cosas realmente sorprendentes, solo necesito de un pequeño grano de mostaza. 12. Llamado a ser bendición. La Biblia dice que el Señor ya te ha bendecido, y que Él lo ha puesto a usted por cabeza y no por cola, para estar encima solamente, nunca debajo. Dios no quiere que usted viva en maldición, Dios lo eligió para que por medio de Cristo Jesús pudiera alcanzar y heredar bendición. Lea por favor los siguientes pasajes bíblicos. 1 Pedro 3:9 No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de cosas malas, para darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Si los pensamientos de Dios para usted son buenos, entonces no debería de tener ningún motivo para pensar mal acerca de sí mismo. Por lo tanto, no haga planes para el fracaso, pues Dios planeó lo mejor para usted. No importa lo pequeño e insignificante que le miren otras personas, agradécele al Señor por todo lo que hará a través de usted. Al grano de mostaza no le interesaba lo que otros pensaran de él, pues sabía perfectamente lo que había en su interior. Sin embargo, muchas vidas son afectadas internamente con cosas externas como críticas, murmuraciones, comparaciones y ofensas. Tales cosas provocan en el ser humano complejos de inferioridad, los cuales han limitado gradualmente el potencial, cualidades y virtudes que Dios les ha dado. No se comporte como el rey Saúl, el cual se miraba pequeño a sí mismo. Saúl siempre se menospreció, siempre dudó de sus capacidades. Por tal motivo, el temor de ser suplantado siempre lo atormentó. Escucha las reveladoras palabras que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl. 1 Samuel 15:17 Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, aunque te consideras de poca importancia, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Pareciera ser que mucho del mal que vivió el rey Saúl se debió a su propia desestimación. El problema de Saúl radicaba en que, sabiendo que fue ungido por Dios como rey de Israel, no se miraba como tal. Fue por este motivo que Saúl no valoró el hecho de que el Señor lo hubiese escogido, y a causa de ello, siempre estuvo bajo constante temor. Los pensamientos de duda y las imágenes de temor siempre atormentaban al rey Saúl, pues le hacían sentir que podría perder su reino en cualquier momento, y eso mismo le aconteció años después. Por esto es sumamente preciso que usted cambie las imágenes menospreciantes que tenga acerca de sí mismo. ¿Cómo es que hay hijos e hijas del Dios Altísimo que se menosprecian a sí mismos, aun sabiendo que son hijos e hijas del gran Rey? Vuelvo a decirlo, no mire más su apariencia externa. Dios le ha escogido y ungido a usted con su Espíritu Santo, y le ha dado el gran honor de ser hecho su hijo e hija. Claro es que esto no se trata de que usted se presente ante Dios o las personas con una actitud soberbia, sino con toda humildad, sabiendo que todo lo que posee es únicamente por la gracia de Dios en usted, pero valore grandemente esa gracia que su Padre Celestial le ha confiado. Enfóquese bien, mire y valore lo que Dios le ha dado y lo que ha puesto dentro de usted, esto es, su presencia, amor, fe, poder, esperanza, inteligencia, sabiduría, habilidades y capacidades. Con estas virtudes usted podrá salir adelante en medio de cualquier situación y prosperar grandemente a pesar de las dificultades. Aprendamos este principio. La fe primero se siembra en las promesas del Señor,
luego se arraiga en ellas y después germina. Es así que por medio de ellas su vida podrá dar frutos, llegando a alcanzar el propósito por el cual fueron pronunciadas por Dios. Aprenda a confiar en la palabra de Dios. Isaías 55 horas y 11 minutos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. Dios dijo que por sus llagas fuimos sanados, que envió su palabra y nos sanó, y que su palabra no volverá a él vacía. Por tal motivo, usted debe de levantar la palabra del Señor y regrésela a Él en una actitud de fe obediente. Dígale al Señor: tú eres el que dijiste esto, y yo confío en ti, pues tu palabra es verdad, y yo lo creo porque tú eres mi Dios y me aferro a ti. Si tú lo has dicho, tú lo cumplirás. Lea el siguiente texto. Salmo 107, 20 envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Como lo dije anteriormente, las promesas de Dios son el cimiento de nuestra fe, por esto es que su fe debe sembrarse en las promesas de Dios, ya que estas son la máxima expresión de fe que el Señor le ha dado, es decir, las promesas de Dios son declaraciones poderosamente creadoras. Y le fueron entregadas con el propósito de realizar en usted todo aquello que Dios se propuso hacer, para que de esta manera pueda alcanzar su destino y propósito. Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cada promesa escrita en la Biblia es una llave que le abre la puerta a otra dimensión, al mundo espiritual en el cual sucede lo todo milagroso y lo activa todo a su favor. Es en este ámbito espiritual donde todo le es posible al que cree. Es así como usted se da cuenta que la fe comienza a actuar, no a simple vista, sino en silencio. Por eso las Escrituras dicen que no andamos por vista sino por fe. Recuerde la higuera, la cual se secó desde las raíces, aunque aparentaba estar viva, pues sus hojas seguían viéndose verdes, no obstante, sus raíces estaban secas. Solo era cuestión de tiempo para que se manifestara lo que internamente había ocurrido dentro de ella. Asimismo acontece con respecto con la fe y las circunstancias. Confiese y proclame las promesas de Dios como un hecho, los resultados no se verán de inmediato, pero no se preocupe, la obra ya comenzó, solo será cuestión de tiempo.